gusto para mí el compartir las experiencias sobre, más que todo sobre el tema de del oro aluvial, del cual hemos trabajado mucho tiempo y conozco pues todo el Ecuador realmente, gracias a un investigación que se hizo en 1981 con ese tiempo la Dirección General de Geología y Minas. Y ahí se ha venido actualizando todos esos datos y hay varias publicaciones al respecto. Podemos comenzar con la primera diapositiva, por favor. Es que está muy pequeña no se ve. Aló, Stalin, si ponemos la primera. Ahí, ya está, perdón. Ahí está, ya. ¿Y dónde le voy pasando aquí? No, él le va pasando. Ah, usted va pasando, ya. Ya, bueno, la primera era el tema de la conferencia. Y bueno, lo que quiero explicar es que en el Ecuador hay mucha controversia todavía sobre si vamos o no vamos con la minería, ¿no? Nosotros somos geólogos, promineros, pero por supuesto de una minería bien hecha, una minería sostenible, una minería responsable, como se le quiera llamar. Entonces, si vamos por la minería, que sea al servicio de los ecuatorianos. En este aspecto podemos decir que los minerales son y seguirán siendo indispensables para la supervivencia de cada persona en toda sociedad y en cualquier modelo de desarrollo de un país. Cualquier modelo de político que tenga un país es necesario la minería. Más todavía si la constitución actual del Ecuador nos manda para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos obligados a aprovechar de manera responsable nuestros recursos naturales en donde vivimos para alcanzar el buen vivir. Es decir, por constitucionalmente y por los ancestros nuestros que han sido mineros de oro todo el tiempo, tenemos ese derecho de aprovechar la minería. La siguiente, por favor. Bueno, el Ecuador, como para todos es conocido como geólogos, formamos parte de los Andes del norte. Hacia el sur, los Andes centrales desde Perú, a partir de la deflexión de Huancabamba, y abarca pues la mayor parte que es Colombia, Ecuador y Panamá, donde hay una interacción de las placas y por eso se forma la cordillera de los Andes y a su vez, digamos, el magmatismo origina los depósitos primarios y a los dos flancos de la cordillera, por la meteorización, se forman los placeres auríferos. Esto ya es conocido por ustedes, ¿sí? La siguiente, por favor. A nivel mundial, los placeres auríferos gigantes, que son muy reconocidos, por supuesto, tenemos los de acá de Alaska, ¿no es cierto?, en la parte norte de Estados Unidos, los de British Columbia en Canadá, los de California, muy conocidos por la gran fiebre del oro de los años 1800. Tenemos acá al otro lado los de la Siberia y acá los de Nueva Zelanda. Y aquí en Sudamérica, vean el tamaño casi parecido a los de Alaska y de la Siberia, todo lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Todo el flanco oriental de la cordillera de los Andes con placeres auríferos. Y hay cantidad de trabajos que se realizan ahí hasta ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Nuestro país, lleno de ríos con agua, tiene un alto potencial para exploración de oro. Ya se ha hecho varias investigaciones y tenemos los distritos auríferos aluviales y también los de oro primario. Aquí se puede ver en amarillo los ríos con oro
y los distritos de hierro primario en tomate. La siguiente, por favor. Acá se puede diferenciar mucho mejor los ríos auríferos y los distritos de hierro primario, incluido lo que es los parques nacionales, que son las zonas protegidas donde no se puede hacer minería, y en eso los mineros estamos de acuerdo, no hay concesiones de ahí. La siguiente, por favor. Ya, bueno, en base de las investigaciones que les había hablado desde los años 1980, 81 realmente, se determina un potencial de oro primario de 130 millones de onzas, y para el oro aluvial 3.500, 4.000 kilómetros de longitud en 220 ríos identificados con indicios de oro, incluidos las terrazas aluviales antiguas, 30 millones de onzas. Esto es como un potencial, ¿sí? Todos los países siempre tienen un potencial de sus recursos minerales. Para el caso de Ecuador y para el caso del oro aluvial, lo establecemos aproximadamente a esta fecha, de abril 2025, de 30 millones de onzas. La siguiente, por favor. Por supuesto, estos recursos no pueden ser explotados como recurso, como potencial de recurso. Tiene que pasar a reservas, ¿sí? Cuando ya son reservas o se ha investigado, bueno, en los aluviales es mucho más fácil, pero en primarios pues hay que tener una gran cantidad de necesidad de estudios, de evaluaciones, perforaciones, para llegar a una mina es muy largo. Lo vamos a ver más luego, pero aquí está el potencial de oro aluvial que tiene el Ecuador y cómo lo podemos aprovechar, cómo aprovechamos estos altos precios del oro que según el Banco Mundial va a tener una duración de 3 a 4 años más. La siguiente. Primero, pienso que debemos diferenciar entre la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería y minería artesanal, ya que depende, pues, ¿no es cierto? Depende de qué, de cuál tipo de minería sería la que puede aprovechar en este momento estos potencial de recursos que tenemos. La siguiente, Stalin. Entonces, la industria minera, catalogada como mediana minería y gran minería, que por supuesto es una inversión de riesgo, al igual que la pequeña minería y minería artesanal. Pero esta industria minera mediana y grande, para llegar a explotar, necesita firmar contratos de explotación con el Estado cuando ha cumplido toda la serie de pasos que es la exploración inicial, la exploración avanzada, la evaluación, el desarrollo y todo. Y no solamente cumplir las leyes ecuatorianas, ya que las empresas grandes generalmente están en la bolsa de valores de Canadá, de Estados Unidos, de acá de Australia o de Inglaterra, entonces tienen también que cumplir todos estos parámetros, digamos, de investigaciones y de comunidad y de medio ambiente, que son muy estrictos por ahora. Entonces, las etapas secuenciales que demandan este capital de riesgo, la tecnología, tiempo, rigurosidad, paciencia, todo, pues se basan en la prospección, la exploración inicial y avanzada, la evaluación con la geometalurgia, el desarrollo y la construcción de la mina, viene la explotación, el beneficio, la fundición, refinación, y a la final el cierre y post-cierre de mina. ¿Qué tiempo les lleva a una empresa? Poniendo los ejemplos de aquí de Ecuador. Claro, aquí no ha habido gran minería para aluviales, pero el ejemplo para una mina primaria, por ejemplo, aquí más o menos de 10
a 25 años, ¿sí? Con suerte se podría poner en marcha una mina de oro primario de gran escala o de mediana escala en 10 años. Si el precio del oro, según el Banco Mundial, va a mantenerse 3 a 4 años, 5 años a lo mucho, entonces necesitamos la gran minería no se va a ver beneficiada. Claro, las que están actuando ahora, fruta del norte, qué bueno que les llegó estos precios del oro, excelente, pero del resto que están explorando ahora, ya muy poco, sí. La siguiente, por favor. Ya, entonces para la pequeña minería aluvial, que es totalmente diferente, mucho más rápida todavía la minería artesanal, que sigue siendo también una inversión de riesgo, hay etapas simultáneas, porque los títulos mineros que otorga el Estado para la pequeña minería es de exploración y explotación simultáneas. Entonces, claro, para hacer un cateo de un río, una batea, una barreta y una pala, simplemente los mineros ya sabemos dónde hay oro, y dentro del río que ya tiene oro, vemos los tamaños de terrazas, vemos la forma de las terrazas, inmediatamente se sabe que tiene oro y más o menos qué tamaño se puede explotar dependiendo de la extensión. Entonces, días para los cateos, para la exploración y una explotación simultánea en 1 o 2 meses, ¿sí? Estamos hablando de la pequeña minería de 1 o 2 cavadoras. La construcción del corte, 20 días, más las piscinas de sedimentación, decantación, clarificación, bueno, también es rápido, ¿no? Y luego el trabajo va a depender ya de la explotación misma, dependiendo más que todo de la potencia de la grava. Hay desde 3, hay de 6, hay de 20 y de 40 metros. Y luego pues el cierre y abandono que está contemplado en la ley, que demoraría más o menos 1 año. Entonces, a diferencia de la gran minería, que en el mejor de los casos nos tomaría 10 años llegar a la explotación, en cambio en la pequeña minería aluvial, una aluvial, digamos, convencional, nos llevaría más o menos 200 días, ¿sí? Pero para llevar a poner la mina realmente ahí, 30 días. Pero si no tengo los permisos, no puedo hacer minería legal. Yo estoy hablando aquí, digo, vea, me voy a un río, veo ahí, cojo la máquina, llego con la clasificadora, en 30 días ya estoy produciendo. Entonces, pero a menos que tenga un contrato de operación o a menos que sea titular minero. Entonces, pero lo que quiero mostrar aquí es la diferencia entre la gran minería y mediana minería, que le tomaría mucho más tiempo a cambio de la pequeña minería que en 30 días ya está funcionando. La siguiente, por favor. El ciclo de vida de un proyecto minero grande, como ya es conocido por ustedes también, inicia con todos los trámites, hace la exploración generativa, que se llama, ¿no es cierto?, que viene de la prospección y la exploración inicial, luego pasa a la exploración avanzada con exploración de detalle, evaluación de reservas, perforaciones, hacen la construcción de la mina con los estudios de factibilidad, desarrollo y construcción de la mina, ahí va la explotación, ya vimos, y el beneficio, aplican la economía circular y el cierre y el post-cierre de la mina. Esto, como les decía, nos lleva 20 años, 10 a 20 años. La siguiente, a diferencia del ciclo de vida de la pequeña minería aluvial, que inicia con el cateo, hace una exploración con la misma excavadora, más pozos de avanzados, si no le dan un pozo se va a otro, hasta ubicar el sitio y ahí abre el corte, hace las piscinas y comienza la explotación inmediata con la construcción de la mina y con la planta clasificadora ahí mismo, simultáneamente la explotación y el beneficio del mineral. Fundición, refinación y comercialización, bueno, ya es, y viene el cierre y abandono. Entonces son 2 cosas
totalmente diferentes que mucha gente no entiende. Veo que ni siquiera la Cámara de Minería no entiende muy bien esto. Acusan a la pequeña minería y confunden como que fuera la minería ilegal, ¿sí? O a veces hay gente que no quiere que haya pequeña minería. Como años antes decían, ¿para qué queremos 4,000 minas pequeñas si con 5 minas grandes ya tenemos los mismos recursos? Es totalmente diferente, no tiene nada que ver la pequeña minería con la gran minería, no se contrapone y son dos industrias totalmente diferentes. Tiene que desarrollarse cada una en forma paralela. La siguiente está línea. Entonces, dense cuenta ustedes qué trámites tengo que hacer, porque yo tengo el recurso ahí y lo puedo catear de manera tan rápida que en 30 días ya puedo estar produciendo. Pero ¿qué trámites tengo que hacer para realizar una concesión minera? ¿Dónde se legaliza? ¿En dónde nomás se legaliza? En el Ministerio de Energía, en el Ministerio del Ambiente, en la ARCON, en la CENAGUA. Interviene el Servicio de Rentas Internas, ahora actúa hasta la Contraloría, las notarías donde te haces todos los documentos legales, las Fuerzas Armadas para sacar permisos, los gas cantonales con el uso del suelo, cuerpo de bomberos, interviene un pocotón de institucionalidad que hay que hacer. Entonces, lo primero para volverse como sujeto minero, hay que calificarse, haciendo una declaración juramentada y sacando en el SRI la calificación que puedo hacer o dentro de la actividad que sea la minería. Luego hay que tener solvencia económica, hay que demostrar que tiene bienes, que tiene fondos en el banco, con certificados y todo, que demuestren que las inversiones que va a hacer la pequeña minería o cualquier minería se va a poder cumplir. Hay que tener también el asesoramiento técnico para elaborar los presupuestos, para hacer los planes de trabajo, el plan de desarrollo minero, que piden también las firmas. Igualmente el asesor legal para fijar el casillero judicial, para firmas de las notarías y todo lo que se necesita. También se debe tener, por supuesto, ya ubicado el sitio que se va a concesionar, tener las coordenadas, ¿sí? Luego que ya, digamos, si se abre el catastro minero, en el catastro mismo todo sería por internet, si la zona está libre, se grafica, se pone todos los datos que piden y ahí ya podríamos legalizarnos, pero como ustedes saben, el catastro minero ha estado cerrado ya vamos para 7 años. Se prometió en la reunión de Canadá, en el PDAC, de que se iba a abrir el 30 de marzo, parece que era, ¿no es cierto? Ya estamos en mayo y todavía no se abre. El presidente Noboa dio una orden mediante un decreto presidencial de que se revise el catastro todo y que ya se haga todo para que se abra en 6 meses. Los 6 meses se cumplieron también en abril, no se abre. Y 7 años ofrecen y los 7 que no se abre. Luego de que ya digamos que se pone los datos en el catastro, ahí hacen una inspección para ver que esté todo bien, pasan el informe técnico, el informe legal, el informe económico y ahí pues el abogado emite el título minero que luego debe ser protocolizado y dan 30 días para inscribir en el registro minero. Batería baja, mija. Mija. Está la batería baja. Está bajando la batería del... Ya, entonces, y luego de eso, de protocolizar, chuta, viene todavía lo que contempla el artículo 26. Para estar legales, contar con título minero, tener el plan de desarrollo minero, tener la evaluación de impacto ambiental y tener el certificado de no afectación al agua. Ya, entonces,
Desen cuenta ustedes. Una exploración rápida. Siga, yo ya le conecto. Una exploración rápida de aluviales tomaría un mes, 30 días. Pero legalizar el título minero y tener todo legal, oiga, ya nos ha pasado, ¿sí? 1 a 4 años, o más todavía. Entonces, estos problemas son los que hay que arreglar, ¿sí? No nos queda otra. La siguiente, por favor. ¿Me está cargando? Sí. Ya, entonces, en un frente, ¿no es cierto? Digamos que ya tenemos todo legal, lo que sea. ¿Qué es lo que utilizamos como equipo y maquinaria para una pequeña mina de oro aluvial? Porque, claro, a estas alturas del siglo XXI no vamos a ir con bomba y canalón nomás, o sea, no, de ley toca aprovechar con excavador y un frente normal, convencional, utiliza 2 excavadoras para pequeña minería, las 320, equivalente de la K320. Es un error haber dado a la minería artesanal que se puede utilizar solamente la 312. Más bien les llevan a la quiebra a la pobre minera artesanal con ese tipo de maquinaria que a veces no pueden mover ni los bolones, ¿sí? Entonces, eso también se debería cambiar. Pero en pequeña minería, 2 excavadoras equivalente a 320, zapata ancha, está bien. La zaranda vibratoria o zaranda portátil fija, una zaranda listo, aunque también dependiendo de la arcilla, pueden utilizar 2 zarandas y también el tema para recuperar el oro fino. Las bombas para agua que son estacionarias a diésel, generalmente son 2 bombas, por último una de repuesto, mangueras, acoples, monitor, los canalones, las bayetas, el generador, si que tienen equipo para oro fino, para lo que es los concentradores centrífugos, tanques para combustible, hay que hacer el cubeto protector, y una camioneta o un camión para abastecimiento. Eso es lo que se utiliza para un frente de pequeña minería aluvial convencional a este momento. Por supuesto, hay que construir, como ya dije, porque hay que planificar desde el inicio bien, y desde el inicio hay que hacer las piscinas, los cortes para las piscinas de sedimentación, clarificación y poder recircular el agua. La siguiente, por favor. Y dentro del personal, ¿qué personal se utiliza en una pequeña mina de oro aluvial? Trabajando 2 guardias de 10 horas, que es lo común. No, ya no se trabaja mucho de 3 a 6 de la mañana porque muy cansado y dos guardias de 10 horas, listo. El administrador, el encargado de la mina, que es un minero que sabe lo que hace, abastece de todo, con un asistente comprador, con una camioneta que abastece de todo. El operador de la excavadora, que por guardia son normalmente 2, porque son 2 máquinas, la una saca y la otra abastece a la clasificadora. Ayudantes de la excavadora, 2, el bombero que está controlando las 2 bombas, la bomba de agua y la bomba para achicar el agua del corte, ¿no es cierto?, del pozo, el chorrero que está permanente en la clasificadora, ¿ya? 2, una cocinera, 2 guardias, y de manera el geólogo, el ingeniero de minas, el ingeniero ambiental, el abogado, el contador, todo lo que se necesita. Normalmente deberían tener ahí un ingeniero de minas, por lo menos a tiempo completo, o por lo menos que se agrupen 5 frentes que están cerca y contraten un ingeniero de minas, pero no hay cómo obligarse. La siguiente. Entonces, yo como fundación, que hemos trabajado ya bastante tiempo en este tipo de minería aluvial, confirmamos que la minería aluvial puede ser de bajo impacto ambiental si es bien planificada. Si se planifica bien la explotación desde el inicio, la minería aluvial es de bajo impacto ambiental. ¿Por qué? Primero porque
está prohibido en el Ecuador utilizar el mercurio. Mucha gente utiliza, pero no debería utilizar. Si no se utiliza el mercurio, el azogue, entonces el impacto mayor está resuelto, que es el del mercurio. La minería de oro aluvial no genera desechos peligrosos. Aquí no se usa reactivos, ácidos, nada de eso, sí, nada más que agua. Toda la grava lavada regresa al mismo corte. El mismo corte que ya se explota, inmediatamente se rellena, la capa de suelo que se guardó a un lado, se coloca nuevamente y avanza al otro, sí, continúa con el frente. El agua, que también es el otro impacto que puede ser al inicio nada más un poco, pero hay que construir las piscinas de sedimentación, decantación y clarificación. Y la cantidad de piscinas que sean necesarias mientras el agua esté turbia. Pero normalmente con 3 piscinas ya se ha visto que el agua recircula y no tiene problemas. La cantidad que se utiliza, 1000 litros por cada metro cúbico de grava lavada, y luego pues hasta 0,25, o sea, y bueno, normalmente en la minería aluvial no se debería trabajar en los lechos de los ríos, trabaja solamente en las terrazas. Y hemos propuesto nosotros como Fungiomine aplicar el método de explotación que lo denominamos corte explotado, corte remediado. Entonces, por otro lado, hay trabajo para la comunidad local, hay que pagar de arriendo a los dueños de los terrenos, ahí mismo exigen ya inclusive un porcentaje que a veces resulta exagerado, pero hay que negociar, ¿sí? Hay que hacer las obras comunitarias, las obras compensatorias, que todas estas constarían en el estudio ambiental. Hay que pagar los impuestos, de los cuales regresan también a las mismas comunidades. Claro, a dónde van y todo eso hay que aclarar, pero así está la... Entonces, también teniendo el título minero, se puede dar contratos de operación a la misma gente que vive ahí, que ha lavado siempre. Lavan en batea. Ahora les quitan hasta las bateas, creo. Les quitan los canalones, las dragas chiquitas, las dragas más grandes. Entonces es una oportunidad para que darles tramos. Ellos sí que laven en el río, no hay ningún problema. Y eso, digamos, faculta la ley de minería de dar los contratos de operación. La explotación de aluviales, teniendo la topografía y haciendo un estudio geohidrológico de la dinámica del río, se puede combinar con la protección ribereña, protección del... Yeah. Sí. No, ya la siguiente, por favor. Ya. Entonces, con todos los parámetros que yo he hablado, oiga, lo que le queda a nosotros como mineros ecuatorianos, el reto de la pequeña minería y minería artesanal. Los ecuatorianos tenemos que ser capaces de revertir la maldición para unos en la bendición de la abundancia de recursos minerales para otros. Para esto, yo digo aquí, vea, contamos con las mentes brillantes de la Flaxo. En la Flaxo se oponen a la minería, pero estos mismos son los que están ahí y donde se gradúan como PhD, como máster, como diplomados, como ingenieros, como técnicos de todo ambientales. Y son ellos los que nos tienen que apoyar en la explotación del oro aluvial para que no haya tanta contaminación, para aplicar lo que estoy diciendo.
bloque explotado, bloque remodeado, no utilizar mercurio, recircular el agua, colocar el suelo, poner árboles y todo, y ganamos todo, ¿sí? Y las demás universidades del país que gradúan miles cada año de ingenieros ambientales. Entonces, sí lo podemos hacer como ecuatorianos. No necesitamos tecnología espacial, tecnología ¿de dónde? No, necesitamos nada más que aplicar lo que hemos aprendido en la universidad en el tema medioambiental para manejo del agua, manejo del suelo, y listo, el tema comunitario también, obligado. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, la conclusión de lo que sacamos de todo lo que presenté anteriormente es que la pequeña minería y minería artesanal tenemos la mejor opción para aprovechar los altos precios del oro, 2 a 4 años según el Banco Mundial. No creo que baje tanto, pero los precios extraordinarios, como les llaman ahora, nunca antes vistos, no es que se van a mantener. 3.500 que llegó, chuta, unos dicen que va a seguir subiendo, otros que el Banco Mundial dice que ya 2 a 4 años vuelve a la normalidad, pero bueno, el oro siempre ha sido cíclico y no podemos confiarnos, pero tenemos ahora unos 3 años para aprovechar. ¿Cómo lo hacemos? Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer, no es cierto? La siguiente. Paso número 1. Ustedes se cuenta que tenemos el Catastro Minero Nacional y ha cerrado 7 años. Ahí está la foto, vea, 145 excavadoras que fueron incautadas en Yusupino, acá en el Tena, que ahora son ya chatarra. Son chatarra, nadie gana, se pierde. Pierden los mineros, pierde el Estado, todos perdemos. Entonces, para nuestro ver, la minería ilegal se termina legalizando. Se debe abrir el catastro minero de manera urgente. Pero también el otro problema, se abre el catastro y me demoro un año en otorgar los títulos mineros, en otorgar la licencia ambiental. Entonces hay que también trabajar en eso. Para la pequeña minería debe ser ventanilla única, todo a través de la computadora, a través del sistema de lo que tiene ahí el mismo, del SGM y acá del SUIA. Para la pequeña minería hemos pedido cuántas veces desde hace más de 30 años que no se confunda, porque muchos de ustedes deben saber que los estudios ambientales para pequeña minería piden lo mismo para la gran minería, no puede ser. La gran minería paga 200.000, 500.000 por un estudio ambiental. Un pequeño minero no puede porque le piden barbaridades que no va al tema, ¿sí? Entonces se deberían trámites ágiles a través de la ventanilla única para dar el título minero. Trámite ágil a través de la ventanilla única para dar un certificado ambiental directamente, que no haya contacto con los funcionarios públicos, que es el gran problema. Entonces, primer paso, abrir el catastro. Siga, por favor. ¿A quién se va a legalizar? He visto ahí en unas presentaciones de la Cámara de la Minería que cómo se va a legalizar y que cómo están poniendo en la ley que les legalicen. Oiga, aquí hay que entender clarito, eso sí, de que lo que pedimos que se legalice es a estas personas, personas que conforman los frentes mineros, el administrador, el asistente, el operador, los ayudantes. Estas personas son las que trabajan en la minería, los que están ahí al frente, y a estos pedimos que le legalice, pues. No estamos pidiendo que legalicen a los narcos, dicen, a los vacunadores, a los lobos. Ahí es como les van a legalizar, pues. Acá tienen que legalizar a esta gente, pequeños mineros ecuatorianos, que trabajan con capital nacional, que trabajan con tecnología nacional. Entonces, a ellos queremos que legalicen.
Y por supuesto que sigan las incursiones del ejército, de la policía, para apoyar, para ver que no tengan problemas, ¿sí? La siguiente, por favor. Otra forma de legalizar, y eso se podía haber hecho, y aquí debió haber jugado un papel muy importante la ENAMI, lamentablemente no se lo hizo, pero una forma de legalizar, o otra forma es, miren los contratos que están aquí legales ahora en el catastro minero, que más o menos se ha mantenido durante los 7 años. La gran minería tiene 293 concesiones con 1.120.000 hectáreas, la mediana minería 78 con 197 hectáreas, la pequeña minería 1.048 concesiones con 450.000 hectáreas. Minería artesanal también una parte y régimen general 88. Más o menos 2 millones de hectáreas que están legales en el Ecuador y que se puede trabajar, pero hay más terrenos, hay más. Cada vez los mineros pequeños pues, son descubridores de minas y bueno, no les interesa mucho si está concesionado o no, pero hay más para hacer trabajo minero. Sí, la siguiente. Entonces, ¿pero qué ha pasado, no es cierto? Como el catastro minero se abrió, y me recuerdo clarito que primero abrieron para no metálicos, y ahí se pidieron, claro, mucha gente pidió igual, pero en la ley consta de que la minería metálica puede cambiar la minería no metálica puede cambiar a metálica haciendo un trámite que vaya a un informe que demuestre que hay metálicos y hasta ahora, bueno, siguen en trámite algunos. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es de que el catastro quedó abierto para la gran minería y todo el mundo pidió para gran minería, bastante gente. Y luego de la gran minería, la ley mismo lo hicieron así, ahí pusieron, cambiaron, modificaron y todo. Y mucha gente que estaba en mediana minería y pequeña minería, para evitarse el trámite burocrático de llegar a la explotación, porque tienen que llegar a firmar contratos con el Estado, se cambiaron a pequeña minería. Y fíjense ustedes aquí, existen 814 concesiones que tienen más de 300 hectáreas. Algunas tienen 5.000, otras tienen 4.000, 3.000, 1.000. Quiere decir que se pidió para gran minería, pero luego se pagaron. Y de estas 800, es el 77% de las 1.048 concesiones de pequeña minería. ¿Cómo hacer para que se beneficie el Ecuador, el país, de los altos precios del oro? Existen las autorizaciones, existen los instructivos, que también están establecidos para dar los titulares mineros medianos, grandes y pequeños, pueden dar contratos de operación para que trabaje la pequeña minería, sin inclusive tener los actos administrativos previos, que sería tener aprobado la CENAGUA y el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo obligar a esta minería responsable, ¿no es cierto?, que siempre están hablando, gran minería y mediana minería responsable, y también a los pequeños mineros, para que den trabajo a la MAPE y den contratos de operación? He oído, estoy al tanto de que la compañía, el proyecto Guarinza, está dando esos contratos de operación muy bueno. He oído también acá en la Lundin Gold también da, porque no les interesa, pues, a la gran minería que normalmente quieren o están buscando pórfidos de cobre diseminados para gran minería, para gran volumen, no les interesa la minería aluvial. Entonces den contratos, pero cómo se les incentiva, cómo se le hace, es lo que hay que ver. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer para que la MAPE tenga acceso a estos contratos de operación que deberían ser otorgados por la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería? Yo creo que tiene que haber una resolución del Ministerio de Energía y Recursos Naturales para obligar al titular minero que no trabaja, porque ya 5 años ya es de que estén trabajando, pero igual, ustedes se imaginan 30.000 hectáreas
no van a acabar ni en el otro milenio, pues. Entonces, primero no les interesan los aluviales, no les interesan las vetillas, cuando es oro primario, vetillas de 5 centímetros, 10, no les interesa, pues. Den a los contratos de operación, a la minería artesanal y pequeña minería. Pero claro, también hay mineros y mineros, entonces deben ser previamente calificados. Yo creo que en la ley de fomento de la pequeña minería y minería artesanal, que ya da más de 15 años, acuérdense ustedes cuando hubo el mandato minero, ahí se creó la nueva ley de minas y de minería en general, y se de fomento, donde se podría lograr de que existan estos contratos de operación cuando no trabajan, ellos están el titular, los dueños del terreno, como ya hemos visto, y todo el mundo, sí. La siguiente, por favor. Miren que en 1829, el Simón Bolívar, cuando tenía ya manifestó estado en Colombia a lo largo de que es una de las principales fuentes de riqueza pública. Aumentarla es precisa derogar algunas antiguas disposiciones que han sido origen fecundo de pleitos y discusiones entre los mineros, que debe asegurarse la propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla. Que conviene promover los conocimientos científicos de la minería y de su mecánica, como también definir el espíritu de asociación y de empresa para llegar al alto grado de perfección que necesita la prosperidad del Estado. ¿Ustedes les parece bien que a la minería, por más ilegal que sea, vayan y le revienten las máquinas? Yo creo que no ha sido la solución. No es la solución definitivamente. El catastro minero está cerrado y esa es la principal causa por la cual se da la minería ilegal. La corrupción que hay en los ministerios. Los servidores públicos necesitan más capacitación para actuar como ecuatorianos patriotas que den paso a la minería, más que todo pequeña minería artesanal, que son de los ecuatorianos, que somos nosotros, pues. No necesitamos de inversiones del extranjero, tenemos tecnología propia, aquí mismo se construye todas las cavadoras, hay que traer, claro, de otro lado, pero el resto es aquí mismo, bombas, canalones, todo se hace aquí mismo, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las propuestas que hay que hacer para repotenciar la pequeña minería aurífera laureal, que nos puede dar plazos de trabajo, sin duda alguna, 10,000 empleos directos al año, 50,000 a 100,000 indirectos, producir nuevos activos de oro. Ya Teodoro Wall dijo, el Ecuador es un país muy interesante. Los ecuatorianos bailan música triste y viven sentados sobre un banco de oro. ¿Hasta cuándo? Ya vamos siglos, creo, de eso. Entonces hay que producir oro. El oro que está abajo de la tierra no nos sirve de nada. Hay que aprovechar. Y eso nos va a sustentar la dolarización, el mismo Banco Central que compre y el objetivo es triplicar la producción de oro. De 12 toneladas de oro que produce la pequeña minería, pasar a 30 por lo menos. Aumentar el PIB minero, por supuesto. Los beneficios, aumentar los beneficios. De esta forma obtienen más utilidades y los mineros mismos pueden invertir en lo que es comunidad y ambiente, ¿sí? La sostenibilidad. Ahora está de moda esto y realmente hay que establecer ya una hoja de ruta hacia una pequeña minería sostenible. ¿Qué significa lo de sostenible? Que hay que aprovechar estos recursos de tal manera que no le falte a las
a las futuras generaciones. Pero en el caso del oro no tiene ningún problema. Más bien le estamos evitando a las futuras generaciones de que se saquen el aire sacando el oro para que ellos lo puedan tener fácil después. Trabajar en una mina no es tan fácil. No es que cualquiera puede hacerlo. Para eso hay que saber, hay que conocer, hay que tener temple, hay que ser minero realmente, si no cualquiera es minero. El tema del proyecto social, por supuesto, transparentar a dónde van los impuestos que se pagan, deben conocer las comunidades cercanas. ¿A dónde va la plata? ¿Por qué no regresa? Ahora des en cuenta, el mismo presidente Noboa sacó el acuerdo presidencial para fomentar las inversiones y crear fuentes de trabajo, y ahí puso, ahí está clarito, que las regalías que pagan las concesiones mineras, que paguen a los municipios en forma directa, y que esas regalías vayan para limpiar los ríos de manera preferencial, los ríos contaminados por la minería. Nadie hace caso, nadie, no importa, nadie, ni saben que existe eso. La siguiente, por favor. Otra conclusión, entonces, nuestro país ya vemos tiene potencial. Para la explotación de placeres auríferos basta la tecnología y capitales nacionales. Ya no hay problema que vengan también de afuera, pero aquí hay dinero, sí. A pesar que no hay mucho trabajo, pero no se atreven a invertir porque no hay la seguridad igual. Se puede hacer la minería, la agricultura, la ganadería, el ecoturismo en forma paralela, no hay que tener miedo. Tampoco se trata de culpar a los mineros por los impactos producidos. La minería que hacía antes, ¿no? Hablo de décadas atrás, ya no es la misma. Ahora sí hay la tecnología para mejorar y hacer las cosas bien. El método de bloque explotado, bloque remodeado, si se planifica bien, es de bajo impacto ambiental. Es necesario establecer la hoja de ruta hacia la MAPE, nuevamente decimos lo mismo, a través de la ventanilla única en los trámites mineros. La siguiente. Las últimas conclusiones ya. Las comunidades y gobiernos locales tienen reclamos justos por una mejor calidad de vida, por supuesto. Se debe aunar esfuerzos para una relación equitativa y justa entre mineros, comunidad, Estado, con una visión de país, una visión de desarrollo, una visión de sostenibilidad. Por tanto, la minería no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para el desarrollo sostenible del Ecuador. La siguiente, esta creo que es la última. A los precios actuales del oro, ¿no es cierto? 3.300 que está en este momento, la minería aluvial es una alternativa real para crear fuentes de trabajo y sacar de la pobreza a miles de ecuatorianos. Inversiones nacionales y tecnología local soportan esta explotación. ¿Qué necesitamos? Que el presidente Daniel Noboa, ya reelegido, ya posicionado, que ordenó que se abra el catastro minero cerrado por más de 7 años, chuta, esa es la decisión política. Hay que aprovechar los recursos naturales de forma responsable y eso hay que hacer. La única que puede aprovechar, como lo he demostrado acá, estos altos precios del oro es la pequeña minería y minería artesanal, no queda otra. Una de las formas, como ya repito, otorgar concesiones de pequeña minería artesanal de manera ágil, con trámites simplificados y aprobados motivadamente, como indica la ley de minería. La siguiente. Este también es importante, que había antes, los incentivos tributarios. Arancel cero a la importación de maquinaria. Ve ahora que decían que no hay dónde vender las flores, que el banano. Alguna vez se hizo trueque. Se mandó banano a ni sé dónde, a la China, a algún lado, y traiga maquinaria. La maquinaria que necesitamos son excavadoras. Estamos volquetes. Por lo menos unos 5 años que den esta facilidad. ¿Por qué les digo esto? En Brasil, el gobierno brasilero apoya la explotación, la minería de la MAPE, pagando el 15% del precio internacional. Ese es un fomento. Y aquí, ¿por qué no se puede hacer?
¿no es cierto? En Chile, la MAPE, la ENAMI chilena, no paga impuestos, no paga patentes en realidad. Todo le cargan a la gran minería. Por supuesto, aportes para investigación, desarrollo respecto al mejoramiento en seguridad y productividad de la MAPE es necesario y eso consta en la ley de minería. ¿Sí? La siguiente. Hasta aquí está, compañeros. Cualquier pregunta, aclaración, estamos a las órdenes. ¿Sí? Bueno, los depósitos aluviales más importantes son recientes, ¿sí? De los últimos 10.000 años. La erosión de la cordillera, como les dije, ha generado las terrazas aluviales de todos los ríos. Y una gran mayoría, como está en los mapas, pues tienen oro. Pero también hay lo que se llaman los placeres terciarios, 60 millones de años. Y más todavía también los otros, los terciarios sería la formación Tiyuyacu, la Chalcana y bueno, la Mesa en parte, ¿sí? Y también los más antiguos del Cretácico, que sería la base conglomerado basal de la formación Hollín, que tiene muchos más años, ¿sí? Hay unas capas que tienen oro y que están siendo explotadas actualmente, ¿sí? Mayormente Paleoceno, o sea, el reciente. Bueno, en un placer aurífero hay que, primero, digamos, hay que hacer referencia a la grava lavable, ¿sí? Dependiendo del sitio, de la ubicación del río, porque si está muy arriba de la cordillera, hay bloques muy grandes, entonces eso no entra en la ubicación. En las partes medianas hay grava ya bloques de 50, 1 metro y más abajo ya más pequeños. Entonces, lo que hay que hablar siempre es de grava lavable. Lo que pasa, la rejilla en la clasificadora, cuánto dinero me paga. Ahora, también hay que ver la recuperación, porque muchas veces en este tipo de zarandas, de clasificadoras, se recupera solamente el oro grueso. Una buena parte del oro fino está yendo. Por eso hemos sugerido de que se incorporen los concentradores centrífugos que han tenido una buena recuperación. Pero también les comento un momentito aquí, en Ponce Enríquez trabajaba en minería aluvial y lavaban 3 a 4 veces el mismo material ya lavado. Entonces ahora han llegado tecnología nacional, la misma iniciativa del minero. Le han adecuado los canalones, le han puesto otro tipo de bayetas y lo que hacen es ahora directamente lavan en 2 clasificadoras que son con zarandas, ¿sí? Debe tener el cabeceo ese. Y ese material que pasa a la poza, todo lo que ya es el fino, en estas 2 zarandas recuperan el oro grueso. Y el fino pasa a otra zaranda más pequeña y ya no tienen que estar lavando 3, 4 veces como hacían antes. Eso es un avance muy bueno porque genera mayor ingreso, menos gastos, y esas tendencias son las que hay que seguir investigando todavía más. En gran escala realmente no ha habido, a ver, muy pocas. Recuerdo acá la compañía Odin con Ecuminas que trabajó en el río Calguro, pero en ese tiempo ustedes dense cuenta, la ley de oro era de 0.4 gramos por metro cúbico. Buen trabajo trabajó ahí en el río Calguro, que lo dejó muy bien recuperado y todo,
El otro frente fue acá en el Río Chico. Tuve la oportunidad de ayudar con la evaluación de reservas. Y el finado ingeniero Gil Maquisaca, pues fue el que realmente logró explotar ese tipo de gravas, ¿no? En Caluguro y acá en el Río Chico. Los filipinos no pudieron. Hizo unos cambios, chocolateando y todo, y se logró explotar 0,4. Luego acá en Estero Hondo, otro trabajo también grande, que se explotó igual con 0,4 gramos por metro cúbico. Conozco otra empresa acá en el río Santiago, a la frontera con el Perú, en donde hay una draga grande de canguilones que entiendo está trabajando ahí, no sé cómo les diré hasta ahora. Luego, ¿cuál más? Había acá en Esmeraldas, ya en el mismo año 1940 por ahí, estuvieron en el río Santiago, pero estuvieron en una parte alta, en terrazas antiguas, 15 kilómetros de tubería de agua para trabajar con monitoreo. Y de ahí pues no ha habido más minería aluvial grandes acá, sí, por lo pronto. Ese es un problema porque realmente la minería aluvial sí permite trabajar en el lecho del río también, pero normalmente no se debería trabajar. Ahí conozco la empresa Terrígeno Gold Mine que siempre trabajó únicamente en los terrazos. Se dejaba un margen de 5 metros y de ahí para adentro hay bastante material para trabajar. Y previamente construyendo las piscinas, que es muy importante para evitar la contaminación. Y también verá, el problema también es que si no se utiliza el mercurio, repito nuevamente, es agua, son sólidos de suspensión. El río Jatunyaco, el río Napo, ahí están los datos de la INAMI, en donde en una creciente del río, de la cuenca del río, lo que arrastra de sedimentos es cientos de veces mucho mayor a lo que genera la minería aluvial en todo su conjunto, ¿sí? Entonces, el agua, por supuesto, hay que cuidarla y sí se puede hacerlo, sí se lo puede hacer. Hay que respetar las márgenes del río, claro, pero no hay control, pues, o sea, también hay que ponerle sus digamos, controlar. ¿A quién le toca eso? Al medio ambiente, al ARCOM, pero ya sabemos cómo funciona, ¿sí? El tema de la, verá, lo que pasa ahora que con a ver, le comento, hace 30 años se exploró el río Zamora, se hicieron pozos, quisieron hacer pozos con la máquina, el churn drill, pero no resultó porque hay piedras muy grandes. Hicieron pozos con excavadora y tampoco pudieron llegar al fondo por problema del agua y todo. Estoy hablando hace 30 años. Trabajar ahí cuando el precio del oro era bajo, igual que sucede con lo que pasó con Odín y la Ecominas, para que sea rentable un depósito de esos era 0,3, 0,4 gramos, por lo menos. 0,4 gramos por metro cúbico. Pero ahora resulta que con la tecnología, porque en ese tiempo las bombas eran unas bombas inmensas, ahora hay bombitas pequeñonas y bien potentes y se puede trabajar ahora con ser hasta un poco menos de 1/10 por metro cúbico. Pero claro, también hay que tener en cuenta el tema del oro fino. Entonces, ahora hay la tecnología, hay los concéntricos que no había antes, plantas eléctricas livianas que no habían también, y bueno, las excavadoras y todo, sí, pero le digo que ahora sí se puede trabajar y el mejor reto es
que tiene que utilizar un ingeniero de minas, tiene que estar en un frente. ¿Para qué? Para bajar los costos de producción. Hay que bajar los costos, ser más competitivos, no desperdiciar el oro fino, sacar lo mejor que se pueda, y con eso se vuelve totalmente rentable a estos precios de ahora. Verá, eso es muy importante, muy buena la pregunta. Resulta que una concesión minera, ¿no? Digamos la normal, que es la de pequeña minería, es de 300 hectáreas. De las 300 hectáreas, nunca abarca, nunca se abarca todo como terraza aluvial, pero digamos que de las 300 hectáreas, la mitad, 150 hectáreas, tienen el material de grava aluvial, digo, de grava, ¿ya? De grava. Entonces, 150 hectáreas, para poder evaluar el recurso, debería, yo lo que hago, digo, oiga, hagamos un corte, pues. ¿En cuántas hectáreas? Cada 20 hectáreas, ¿ya? Cada 20 hectáreas, 5 cortes cada 100. Hay que hacer unos 10 cortes para evaluar esa concesión minera. Pero un corte es explotando, no muy grande, pero digamos de 50 por 30 metros. Entonces lo hace aislado, aislado, aislado. Es una evaluación. Y usted saca todos los parámetros, nivel del agua, cantidad de arcilla, tamaño de los bloques, tamaño del oro, cuánto de oro fino hay, y ahí, digamos, hace la topografía y planifica. Entonces ahí sí le da resultado. Pues, usted va a ver si es que la grave es profunda, va a sacar con 7 excavadoras en escalera o va a sacar con volquete. Ya todo eso es ahora pequeña minería. Entonces existe la tecnología, existe el conocimiento de los ingenieros de minas para hacer esto. Ahora con el internet y todo lo que es el Google y todo, el sábelo todo y todo, putz, hay cursos, oiga, está pero tremendo. O sea, es nada más que de comprometerse y hacer. Pero la mejor evaluación, digo yo, es prácticamente lo que antes llamábamos pruebas industriales, hacer un corte, varios cortes y evaluar qué mismo tiene esa concesión. Dentro de las concesiones, así están catalogadas dentro de lo que está el catastro minero, y entiendo que serán pues los libros de aprovechamientos, hay concesiones no entiendo muy bien tampoco eso, pero eso está en el catastro, ¿sí? Si me dejan el correo o el teléfono WhatsApp, ya les averiguo exactamente. Eh, Generalmente el oro está libre, ¿no? En algunas partes hemos visto oro con el cuarzo, que sí se lo ve, pero generalmente está libre. Ahora el quilataje depende, ¿no? Si hablamos del oro de Nambija, pues es oro de 23. El que está erosionando el Nambija, y abajo había los canaloneros de Nambija, 7 kilómetros de canalones, del oro de 23 quilates. En Portobelo, el río Puyango, oro de 18. Acá en el Yusupín y todo eso, oro de 22. Esto les digo porque los compradores de oro quilatean y ya saben cuánto tienen que pagar, de acuerdo al quilataje. Pero normalmente está entre 22 quilates el oro aluvial, ¿sí? No le entendí, disculpe. No tiene micrófono, dice, pero a ver, le veo aquí.
Bueno, realmente en este tema de la minería ilegal se ha dado en muchos sitios en Ecuador, hay varios ejemplos. El mismo caso de la cooperativa Bella Rica, ¿no? Es una lucha de todo un pueblo de Ponce Enríquez, que dirigidos ahí por líderes muy comprometidos con la minería, y ellos pues sacaron adelante la legalización. Ahí, o sea, estaba concesionado, pero igual hicieron todo un trámite y el gobierno les apoyó, no sé cuál fue ahí, no sé, no me recuerdo bien, creo que fue Rodrigo Borja, no, más antes fue, y lograron legalizar. El mismo Nambija, los mineros de Nambija, y me acuerdo en 2008, 2009, Rafael Correa fue allá y les entregó el título minero haciendo un trámite igual, les legalizó. Cuando estuvo Bucarán, ¿se acuerdan? Ahí estuvo el cavernícola que le decían de ministro de Energía, de Minas, y él fue el que hizo el censo minero, a ver quiénes son los mineros aquí que han estado, y los que demostraban haber trabajado durante más de esos 2 años, le legalizaban, le daban contrato de operación o le legalizaban directamente. ¿Cuál más había? Ha habido varios casos más, sí, muchos casos realmente de minería ilegal que luego se legalizó. ¿Y por qué no hacerlo ahora, digo yo? ¿Por qué no hacerlo ahora? Han dejado pasar, han dejado que se fomente la minería ilegal por los precios del oro y va a seguir creciendo si no hay un cambio. Por eso proponemos de que la legalización no es, están confundiendo ahí, la Cámara de la Minería está confundiendo. Ellos no quieren que legalicen, como que estuvieran legalizando a los, porque dicen que hay una narcominería, que no, a lo mejor hay, pero yo no sé realmente. Puede haber, no sé. La narcominería, los vacunadores, los lobos, no sé cuánto, que claro, está afectado, por supuesto. Pero ellos no son mineros, pues. Los mineros son los que yo expuse aquí, esas son las personas. A esas personas queremos que les legalice y que les ayuden a controlar también. Entonces, si ha habido casos de esos y sí se puede legalizar, nada más la decisión política. El presidente está en ese camino. Veamos qué dice el nuevo ministro de Energía y ojalá que ante la falta de trabajo, oiga, todos somos conscientes y estamos a la espera de que se reactive la economía en el Ecuador y tengamos trabajo. Los geólogos, conozco a mis compañeros, estamos parados, los ambientales estamos parados, esperando que haya trabajo. Y teniendo ahí para crear miles de fuentes de trabajo con una sola decisión que otorguen, yo creo que hay que hacerlo. Hay formas y por eso digo que nuestro desafío ahora es, queremos trabajar, lo que queremos los mineros es trabajar, pero trabajar legalmente y haciendo bien las cosas, y es hora de eso también. Pero denos esa oportunidad. Yo me acuerdo ahí en una reunión que hubo en el Tena, al lado de Tena, más arribita ahí, todos los ministerios y todo ahí, el Ministerio del Ambiente, el de Energía, todos ahí, el de Minería, era en ese tiempo. Le puse las manos, por favor, señor ministro, vea, hay más de 600 excavadoras paradas por el tema del petróleo, que no, algo pasó ahí, que hubo una debacle, bajó el precio del petróleo. Por favor, abre el catastro minero. No abre. Entonces, creo que la ley puede ser buena esta de impulsar la ley de fomento de la pequeña minería artesanal. Ahí podría considerarse, pero también a los mineros falta unión. Falta unión, o sea, bueno, también tienen razón porque nosotros los mineros no somos políticos, no somos, lo que queremos es trabajar y cuando se meten a trabajar, ahí se meten, nos metemos, estamos ahí. No vemos ni las noticias. Entonces, nada más que sí se puede. Yo creo que vamos a legalizar la minería,
con trámites ágiles, rápidos, certificado ambiental directo, nada nos están haciendo hacer estudios ambientales como que fuéramos gran minería, pucha, estudios bióticos, pucha, es un desastre. Ya cada parroquia tiene su plan de desarrollo, ¿no? Plan de, ¿cómo se llama? El plan de, claro, cada parroquia, cantón y provincia hacen los planes de ordenamiento territorial. Ahí está todito. Ya está, nada más que, ¿por qué piden en los estudios ambientales tanto cuando el mismo dice que deben ser estudios simplificados y aprobados motivadamente? Hay antimineros ahí, pues, en el MAE, hasta ahora. Yo me acuerdo, fue a dar una conferencia en el Semplades, toditos antimineros. Y ahí se demostró, pero igual sigue, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tenemos de defender nuestro trabajo, nuestra industria, y los recursos están ahí. Hay que aprovecharlos. Verá, eso, digamos, ahí ya, según inteligencia militar y todo, hay sendos reportes de que se aprovecha, ¿no? Porque aquí hay, vea, varios artículos de vistazo mismo sobre el corredor ilegal del oro, ¿no? Hay empresas que compran y venden oro y no han existido. Hay direcciones que no hay nadie, el gerente ha sido alguien que ni ha sabido que es gerente. Entonces sí hay ese tipo de actividades, pero que no está ligado a toda la minería. Yo creo que un porcentaje mínimo debe ser. La minería artesanal, vea, el minero artesanal, yo le digo, al darle que utilice solo una maquinita 312, más bien les llevan a la quiebra, digo yo, a menos que sea el río bien rico, ya ok, pero de ahí debe cambiar eso. No estoy yo, no puedo decir si es que habrá o no habrá eso en la minería artesanal, pero algo hay por ahí, pero no podemos culpar a todos los mineros. Yo conozco a muchos mineros y desen cuenta ustedes acá en Zamora. En Zamora piden que les legalicen y nadie les hace caso. Los mineros ilegales están ahí al frente, hacen marchas, quieren trabajar legalmente. Son los mismos mineros que conocemos, ¿eh? No estamos hablando de otro tipo de gente, son los mismos mineros que hemos estado. No hay donde legalizarse, estamos en la indefensión y el catastro minero cerrado, más bien ha promovido la minería ilegal. Entonces, ¿cómo demostrar? ¿Cómo hacer? Chuta, no hay fondo para eso. Se puede investigar, yo creo que el Vistazo tiene un buen reportaje sobre el tema de la minería ilegal y del oro que trafican por ahí todos. Todo el mundo se aprovecha. Y el Banco Central, hemos pedido que ponga oficinas en los diferentes distritos y es hora de que ponga y se venda al Banco Central, pero ¿cómo van a vender si están ilegales? Entonces es un conjunto de cosas que hay que hacer simultáneamente para poder acceder a legalizarse y poder aprovechar estos recursos de forma rápida, pagar los impuestos, la comunidad sale beneficiada, el ambiente también, con lo explotado, lo que remediado, y todos ganamos. Ese camino es el que hay que tomar ahora, creo yo. Ok, gracias, ingeniero Pellejo. Solo para finalizar, voy a compartir mi pantalla y dar unas palabras. ¿Sirve? Sí, está bien, gracias. Ok. Ingeniero Pellejo, en nombre de nuestro capítulo estudiantil de la Sociedad de Geólogos Económicos, le agradecemos sinceramente por compartir su experiencia con nosotros el día de hoy. Valoramos profundamente el tiempo que ha dedicado a contribuir a nuestra formación y como muestra de nuestro agradecimiento, queremos entregarle este certificado de reconocimiento que refleja nuestro respeto por su contribución a nuestro capítulo. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy y esperamos mantenernos en contacto y recibirlo nuevamente en el futuro.
Creo que usted también va a participar en el Congreso en julio, entonces ahí nos vemos también. Ya también voy a estar ahí. Claro Muchas que gracias, sí. Inge Viejo, y muchas gracias por sus preguntas. No, gracias también, Stalin, por la convocatoria y gracias a Marcelo Llerena, que ve que ha estado de Así él es académicos. Gracias, Guillermo. sí, Marcelo, nuestro muy mentor. bueno. Felicitaciones también, sí. Hay que Listo, continuar con Inge estas Viejo. conferencias, capacitaciones, intercambio de ideas y vamos promoviendo la minería nacional más que todo, sí. Sí, eso sí, hay que aliarnos entre nosotros porque los que están en contra de minería son más unidos, ¿eh? Entonces ya, nosotros separados. No hay Así problema mismo es. más. Así Listo, mismo Inge es. Viejo, entonces, bueno, buenas noches con todos y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias también. Hasta luego.